revelada, la escalofriante nahuala que atrapó a 3 brujas en un misterioso ritual maldito la noche se cernía sobre el barrio como una sombra impenetrable. Valeria apretó su bolso contra su pecho mientras caminaba por la calle desierta, escuchando el crujido de la grava bajo sus pies. De repente, un susurro helado atravesó el aire. ¿Era su imaginación o realmente provenía de la casa abandonada al final de la cuadra, el hogar de la conocida nahuala? Se decía que los gritos de quienes se atrevían a acercarse se desvanecían en la oscuridad, tragados por la criatura que se alimentaba del miedo. Un estremecimiento recorrió su columna, pero la curiosidad la empujó a acercarse. Se detuvo, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Murmullos, un lenguaje ajeno y desgarrador, llenaron el aire. ¿Qué estaban haciendo esas voces allí? Un sudor frío se deslizó por su frente. Los rumores sobre la nahuala, esa entidad que devoraba a los incautos, la acechaban como un lobo a su presa. Dudó entre huir y acercarse, pero el instinto de madre se impuso. Lucía. Debía proteger a su hija de los peligros que acechaban en la noche. Se apretó los dientes y avanzó. La casa, con sus ventanas rotas y la puerta colgando, parecía un laberinto de sombras. Sintió una presión en el aire, un silencio latente lleno de promesas de terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos sin saber cómo, Valeria se encontró a la entrada de la casa. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Las sombras parecían moverse a su alrededor. Desde el interior, la risa burlona de las 3 mujeres, conocidas en el barrio por su extraño comportamiento, rompió la quietud. Eran brujas, decían. Cazadoras de la nahuala, intentando capturarla y arrebatarle su poder. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué ambiciones estaban alimentando? Con cada paso, recordó las historias de desapariciones. Cuerpos que se desvanecieron sin dejar rastro. Su rostro se palideció al pensar que Lucía podría ser la próxima. La tensión se volvió insoportable, como si la misma casa estuviera respirando, cada susurro pronunciando su destino. Mientras se alejaba, el miedo la abrazó de nuevo. La nahuala estaba más cerca de lo que pensaba y la promesa de terror se cernía sobre su hogar. Lucía había estado teniendo pesadillas, sus ojos oscuros llenos de terror. Decisiones. Valeria sabía que debía actuar y enfrentarse a las brujas antes de que la criatura decidiera reclamar a su hija. Un día, en un rincón del barrio, una voz familiar la acechó. Un antiguo amigo, ahora un leal seguidor de las brujas, le puso un mensaje espeluznante en la mente: tus días están contados. Esa advertencia, metiéndose en su mente, era lo que lo mantenía despierta en medio de la noche. La presión aumentaba. Cada paso era un desafío. Valeria estaba en un laberinto de oscuridad, con el eco de sus miedos resonando cada vez más fuerte. Mientras respiraba con dificultad, la pregunta retumbaba en su mente: ¿podría romper el ciclo de terror que había atormentado a su familia? La nahuala estaba esperándola en la esquina. ¿Tendría el valor de entrar a esa casa y confrontar su destino antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad parecía engullir su última esperanza. Las respuestas que buscaba estaban más allá de la puerta, espiándola desde la penumbra. Valeria cerró los ojos un instante, dejando que el aire helado de la noche la envolviera. El corazón le latía con la fuerza de un tambor y su mente se llenó de imágenes aterradoras. ¿Qué había detrás de esa puerta? La risa de las mujeres se mezclaba con el silencio ominoso de la casa, como si cada murmullo fuera un eco de los gritos de aquellos que habían desaparecido. Al abrir los ojos, una decisión se afianzó dentro de ella. Necesitaba encontrar a Lucía y asegurarse de que la niña estuviera a salvo. Pero, ¿cómo enfrentaría a las brujas? Recordó los relatos de las antiguas que habían estado allí antes que ella, quienes habían visto desaparecer a sus seres queridos, sin dejar rastro.
Eran aquellas historias las que le habían sido susurradas a la luz de las fogatas, leyendas que rondaban su infancia y que ahora la tenían atrapada en ese punto de no retorno. Un escalofrío la recorrió de nuevo cuando una ráfaga de viento susurró su nombre, casi como si la nahuala la llamara desde el interior. Sin poder contenerse más, empujó la puerta entreabierta. Esta se movió con un chirrido desgarrador, resonando en el silencio. El aire era denso y cargado, una mezcla de humedad y una extraña fragancia a hierbas y cera. A medida que cruzaba el umbral, sintió que el mundo exterior se desvanecía, quedando sola en un abismo de sombras. El interior estaba sumido en penumbra, iluminado solo por la luz tenue de unas velas que titilaban con nerviosismo. Las tres brujas estaban en el centro de la sala, sus rostros ocultos en la oscuridad, pero los contornos de sus cuerpos se delineaban contra la luz temblorosa. Valeria sintió un nudo en la garganta. El murmullo que escuchaba no era un lenguaje desconocido, era una invocación, una llamada a algo que estaba más allá de la comprensión. Una de las brujas giró su cabeza lentamente hacia Valeria, y sus ojos brillaron con una luz antinatural que le hizo estremecerse. «Has venido para buscar respuestas, ¿verdad?», dijo la mujer en un tono casi seductor. «Pero lo que encuentres aquí podría ser más de lo que puedes soportar». Valeria apretó los ojos, tratando de mantenerse firme. «No estoy aquí por ustedes. Quiero a mi hija». «¿Dónde está Lucía?». Las otras dos brujas comenzaron a reírse, una risa que reverberaba en las paredes. «Tu hija es una pieza del rompecabezas que conecta mundos, y nosotros no la dejaremos ir tan fácilmente». El miedo se transformó en una cólera ardiente. «Suéltala», gritó Valeria, mientras los ecos de su voz se perdían entre las sombras. Pero en el fondo, su voz sonaba como una melodía vacía, atrapada entre las esperanzas que la habían llevado hasta allí. Sintió un cambio en el aire. De repente, una figura oscura emergió de la penumbra detrás de las brujas. Era la nahuala, con una forma que desafiaba las leyes de la naturaleza. Su mirada, fija en Valeria, desnudaba sus temores más profundos. La criatura siseó, como si se deleitara en el miedo de su presa. «Para liberar a tu hija, deberás enfrentarte a lo que más temes». Las palabras de la nahuala resonaron en su corazón como un golpe frío. Valeria comprendió que no solo luchaba por Lucía, sino también por su propio espíritu, por los demonios que la habían acechado toda su vida. Un destello de coraje se encendió en su pecho. «No. No dejaré que me dominen». La tensión era palpable, y el aire parecía electrificado. En ese instante, se dio cuenta de que las brujas la observaban como si su lucha fuera un espectáculo, disfrutando del terror que provocaban. Sin previo aviso, una de las brujas se abalanzó hacia ella con un grito desgarrador, pero había algo en la mirada de Valeria que le daba fuerza. ¿Sería suficiente? Mientras la magia se desataba a su alrededor, Valeria sintió que todo a su alrededor temblaba. ¿Podría resistir el embate de las sombras que la rodeaban? La batalla entre la luz y la oscuridad estaba a punto de comenzar, y el destino de su hija pendía de un hilo, y en la penumbra, el eco de una risa burlona resonó. La historia, apenas empezaba. ¿Qué precio tendría? ¿Qué pagar para rescatar a Lucía? El grito desgarrador de la bruja resonó en la fría sala, y Valeria sintió que su corazón se frenaba. Las sombras danzaban alrededor de ella, midiendo cada paso, cada pensamiento. ¿Qué podía hacer contra la fuerza de la oscuridad que se cernía sobre su vida? Un sudor frío le recorrió la espalda cuando comprendió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La bruja que se abalanzaba hacia ella parecía moverse en cámara lenta, su figura se estiraba y contorsionaba, alargando el terror en cada segundo. Un grito interno le decía que debía actuar. Respirando hondo, Valeria alzó la mano, invocando la memoria de las leyendas de su infancia. «Luz de la luna, dame poder», exclamó, intentando recordar aquellos viejos encantamientos que había escuchado en su casa. Las otras dos brujas interrumpieron su risa. Un instante de confusión pasó por sus rostros al ver que Valeria levantaba su mano, pero rápidamente la risa cruel regresó, como un eco antes de una tormenta. «¿Crees que puedes derrotarnos con palabras antiguas?
No tienes idea de cuánto es capaz una bruja, dijo una de ellas, sus ojos brillando en un verde amenazante. Valeria sintió un ardor en su palma y un pequeño destello iluminó la sala, antes de ser absorbido por las sombras. No estoy sola, murmuró, confiando en que la conexión que tenía con Lucía también le brindara un poco de su poder. De repente, la figura de la nahuala se desvaneció, como si la sombra misma se la hubiera tragado. Las brujas se rindieron a un silencio incomprensible. ¿Dónde está?, empezó a preguntar Valeria, pero fue interrumpida por un grito que salió de la profundidad de la casa. El sonido la heló. Era un grito familiar. La voz de Lucía. Valeria se armó de valor, saltando hacia la dirección del eco que resonaba en sus oídos. Lucía, gritó, su voz ahora rebosante de determinación. Las brujas comenzaron a moverse en círculo, uniéndose y formando un torbellino de oscuridad, dispuesto a devorarla. Cada paso que daba la acercaba al sonido desgarrador, pero también a las brujas que trataban de cercarla. La incidencia mágica comenzaba a rinjerear como un canto de guerra y el aire se espesó, sofocándola. Valeria, sin simbología, comenzó a murmurar una oración. Oh, fuerzas de la luz, escúchenme. Por mi hija, por aquellos que han caído, devuélvanme a la luz. Las brujas, furiosas, se abalanzaron hacia ella, burlándose de su intento. Una de ellas, que parecía la jefa, alzó sus manos, y del suelo emergieron raíces retorcidas. Los pies de Valeria fueron apresados, incapaces de moverse mientras las sombras llegaban cada vez más cerca. Tu desesperación solo alimenta nuestro poder, carcajeó la jefa, mientras la sala empezaba a temblar bajo el peso de su malignidad. No, gritó Valeria, y el mismo grito resonó en su interior con una fuerza inimaginable. Sin pensar, cerró los ojos y recordó la cara de su hija. La imagen vislumbró ante ella con claridad, su risa, sus risas, y la luz que emanaba de su ser. Conectando esa luz con sus temores más oscuros, Valeria sintió un cambio en el aire. Una chispa apareció en su mano, creciendo en intensidad, alimentada por su amor. Por Lucía, yo me levantaré. La luz estalló, llenando la habitación con un resplandor que hizo retroceder a las brujas. Las raíces se desvanecieron, y la nahuala volvió a mostrarse, su mirada ahora vacía de burla. Esto no ha terminado, Valeria, siseó. Pero antes de que pudiera avanzar, Valeria dio un paso adelante con la luz entre sus dedos. El poder lloró y un grito de cólera y miedo resonó. La esencia de las brujas pareció tambalear, pero el destello se desvaneció. ¿Qué hiciste?, exclamó la jefa mientras el brillo la empujaba hacia atrás. Valeria sintió la urgencia de moverse, el deseo de rescatar a Lucía. Permanecer ahí sería su perdición. Voy a encontrarte, hija. Su determinación rebotó en la oscuridad mientras giraba en la dirección del grito, sintiendo que alguien la guiaba. La nahuala se desvaneció tras de ella, susurros de amenazas llenando el aire. En ese fatídico instante, fue consciente de que no solo enfrentaba a brujas, sino a todos los miedos de su propia vida. La puerta que parecía conectar mundos se cerró tras ella, pero el eco de su risa burlona permaneció. ¿Quiénes eran en realidad? ¿Podría salvar a Lucía antes de perderse en la oscuridad? La verdad detrás de la nahuala y su conexión con las brujas apenas estaba surgiendo a la luz. Valeria corrió, sintiendo como el aire frío de la casa se convertía en un abrazo helado. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, susurros tormentosos atrapados entre las grietas. Lucía, su voz era un eco en la inmensidad de la oscuridad, pero cada repetición fortalecía su voluntad. Con cada paso, el grito de su hija resonaba más fuerte, un llamado inquebrantable que la guiaba hacia la verdad. El pasillo se extendía interminablemente, las sombras retorcidas parecían cobrar vida a medida que su latido se aceleraba. De repente, un destello de luz cruzó por delante de ella. Una figura pequeña, familiar, se perfiló en el umbral de una puerta. «Mamá», gritó Lucía, los ojos llenos de miedo, pero su voz era un faro en la tormenta. «Lucía». Valeria se lanzó hacia la puerta, pero un sudor frío la detuvo en seco. El aire se volvió más denso, casi palpable, mientras una risa burlona resonaba de nuevo.
Las brujas estaban cerca, y su magia oscura llenaba el ambiente, alimentando su poder con el terror. Es un espejismo, Valeria, siseó una de las brujas, apareciendo repentinamente junto a ella, su rostro deformado por la malicia. Tu desesperación te consume. Deja que la oscuridad te abrace. No. Valeria cerró los ojos, intentando alejarse de la voz tentadora. La imagen de Lucía brillaba en su mente, pura y hermosa, dándole la fortaleza que necesitaba. Se obligó a caminar hacia la luz, a la realidad de su hija en lugar de perderse en la trampa de las sombras. La puerta se abrió de golpe, revelando una habitación iluminada por una luz tenue y titilante. Allí estaba Lucía, pero su cara estaba pálida, como si una neblina grisácea estuviera absorbiendo el brillo de su vida. Las brujas comenzaron a entrar tras Valeria, sus ojos centelleando. Esta es tu última oportunidad, dijo la jefa con voz grave, entrega tu alma y podrás llevártela. Los recuerdos inundaron la mente de Valeria, las risas de Lucía, el abrazo cálido después de un día largo, los cuentos antes de dormir. No, no puedo, no me llevaré contigo a mi hija, gritó con desafío. El foco en su pecho comenzó a brillar de nuevo, invocando los recuerdos de amor que siempre la habían guiado, sintió el empuje de su poder. La luz resplandecía intensamente, dispersando las sombras en la habitación. Por el amor que siento. Por lo que somos, exclamó, y una onda de energía la envolvió a ella y a Lucía. La figura de su hija comenzó a brillar, como si cada rayo de luz la rescataran de las garras de la bruja, pero había un precio, la jefa bruja se lanzó hacia ella, intentando romper el vínculo. No podrás resistir por siempre, rugió, extendiendo sus manos hacia el brillo. Con cada palabra, se formaba una ola de oscuridad que amenazaba con tragarlas. La sala vibró al mismo tiempo que Valeria y Lucía cohesionaron fuerzas, unidas por amor y su propio terror. Aquella unión parecía desafiar la lógica, el dolor, el miedo y la esperanza colisionaban en un caos mágico. El brillo se intensificó, llenando la habitación de una luz casi cegadora, pero algo cambió. Las brujas, incapaces de sostener su forma, comenzaron a desvanecerse, como humo ante el fuego. No. Esto no puede ser, gritaron al unísono, mientras el terror se reflejaba en sus miradas. Valeria sintió el poder expandiéndose, lista para tomar el control. Casi podía saborear la victoria, pero una sombra emergió desde lo más profundo de la oscuridad, la Nahuala. Su presencia era más fuerte que antes, un eco de maldad que prometía venganza. Tu luz no es suficiente. Hay secretos que aún no conoces, siseó la Nahuala con una voz como un susurro helado que cortaba el alma. Lucía es solo el comienzo. Valeria comprendió que la batalla no estaba terminada. La Nahuala era la clave, y su conexión con las brujas ocultaba recuerdos que ella debía desvelar. Con la desesperación volviendo, dio un paso atrás. ¿Qué realidades me ocultas?, gritó. La respuesta resonó en el aire frío, y con ella, la gárrula risa de la Nahuala, lanzando un nuevo reto. Valeria sintió que tocaba una puerta que nunca imaginó existir. ¿Qué otras verdades se escondían en lo más profundo de su ser? La tormenta de terror estaba lejos de amainar. Valeria sintió el frío apoderarse de sus huesos mientras la risa de la Nahuala reverberaba en la habitación. ¿Qué realidades me ocultas?, repitió, su voz mezclándose con el eco del terror. Cada palabra que la criatura pronunciaba parecía rasgar la tela de la realidad que conocía, dejando al descubierto una oscuridad más profunda. Lucía, con su rostro aún pálido, miró a su madre, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Mamá, por favor, susurró la niña, extendiendo su mano hacia ella. Valeria dudó pero sintió el amor que brotaba de su interior, una chispa que le daba fuerzas para enfrentar lo que se avecinaba. La Nahuala dio un paso adelante, su figura oscura desenfocándose y volviéndose cada vez más nítida. Tú y tu hija están atrapadas en un ciclo. Cada vez que piensas que has vencido, me encuentro aquí, esperando. Sus ojos brillaban como llamas de un fuego infernal. Conozco cada miedo, cada dolor que llevas dentro. Los recuerdos de un pasado doloroso coyuntaron en la mente de Valeria, la pérdida de su madre, las noches en soledad, el sufrimiento que venía de una vida llena de secretos. No seré parte de tu juego, contestó,
con la voz firme, aunque su corazón palpitaba desbocado. Pero el juego ya ha comenzado, la nahuala replicó, como un vampiro que se alimentaba de la debilidad ajena. ¿Crees que puedes salvar a tu hija sin conocer la verdad? Hay un secreto, un sacrificio que tú debes llevar a cabo. Entonces, las paredes comenzaron a girar, retorciéndose en una espiral de sombras. Valeria sintió que la realidad se deformaba. No. Déjanos en paz, gritó, mientras luchaba por mantenerse en pie, aferrándose a la luz que aún brillaba en su pecho. De repente, una visión la tomó por sorpresa, un ritual antiguo, rodeado de brujas, un círculo de fuego y cantos oscuros. Momentos de su infancia la inundan. No. No es posible. La nahuala sonrió, un gesto perturbador que llenó la habitación de un frío helado. Todo está entrelazado, Valeria. Tú, tu madre y tus ancestros, son parte de este horror. Valeria se cubrió los oídos, los susurros se alzaban a su alrededor, como serpientes reptantes que buscaban atraparla. Tienes la opción de salir de esto, pero debes renunciar a lo que más amas. La nahuala extendió sus garras. La tensión era palpable, mientras el rostro de Lucía se llenaba de confusión. No. Lo haría solo si eso significara protegerte. Valeria se enfrentó a la criatura. Cada palabra era cada vez más un mantra de desafío. El amor que siento por mi hija no se entrega. Lucía, detrás de ella, sintió el poder de las palabras de su madre. Mamá, no. No puedes, si ellas te lo piden, es un truco. La voz de la niña resonó con claridad, el miedo que sintió era un eco del pánico que Valeria ya había vivido. Volvió su mirada a la nahuala que, con calma paralizante, observaba el diálogo. Una oportunidad para escapar, y tú lo rechazas, susurró la nahuala, sorprendida. La atmósfera tensa se mantenía, y Valeria notó cómo la luz en su pecho comenzaba a debilitarse. La nahuala avanzó, su sombra abrumadora parecía tragarse incluso la luz que aún quedaba en el lugar. Toda decisión tiene un precio, Valeria. ¿Qué estás dispuesta a perder? Con un grito ahogado, la figura del espíritu oscuro se lanzó hacia ellas, y todo a su alrededor tembló. El suelo se partió y un abismo oscuro se abrió, prometiendo devorarles. Valeria, la voz de Lucía retumbó, llena de terror. De repente, un rayo de luz emergió, esta vez procedente de Valeria misma. No permitiré que destruyas lo que más amo, gritó, y, con los brazos extendidos, el poder de su amor y todo su dolor colisionaron con la oscuridad. La nahuala se detuvo. Por un instante, parecía confundida, como si no supiera cómo reaccionar ante tal resistencia. Pero en el corazón de Valeria, la oscuridad aún acechaba, al acecho de un momento de rendición, buscando doblegarla. El hechizo de la nahuala comenzó a romperse, pero una sombra más intensa asomó desde el horizonte, un nuevo peligro. La noche aún no ha terminado, resonó una voz conocida, inconfundible. Aún hay un destino que debes cumplir. Valeria giró bruscamente, la angustia y el terror multiplicándose. La última jugada de un oscuro juego apenas comenzaba. ¿Acaso había más secretos en su linaje que no había desvelado, más sacrificios por hacer? El abismo pareció abrirse más, atrayéndola hacia sus profundidades. Mientras el clima se oscurecía aún más, Valeria supo que no podía huir de esta pelea. Ya no había más tiempo. La pregunta no era si podría vencer, sino a qué precio. Y así, la tormenta se desató. ¿Lograría descubrir los secretos de su familia antes de que la nahuala reclamara su presa definitiva? Valeria sintió como el aire se volvía más denso, como si el mismo miedo estuviera envolviendo el espacio a su alrededor. La sombra que emergía de las profundidades del abismo parecía más viva que antes, como si se alimentara de su angustia. ¿Qué destino?, preguntó con la voz entrecortada. Sus palabras vibraron en la penumbra, pero la nahuala soltó una risa siniestra que retumbó en sus oídos, convirtiendo su determinación en incertidumbre. Tu sangre lleva el peso de decisiones pasadas, Valeria. Estás condenada a revivir las elecciones de tus ancestros a menos que estés dispuesta a romper el ciclo esta noche. La criatura se detuvo, y en su mirada había una mezcla de satisfacción y desafío. El abismo palpitaba, como si respondiera a las emociones de ambas. Lucía se acercó a su madre,
aferrándose a su pierna, buscando un refugio en medio de tanto caos. Mamá. No le creas. Es una trampa. Valeria miró a su hija, y el amor que sentía por ella se transformó en un poderoso escudo contra la oscuridad que la rodeaba. Pero al mismo tiempo, una pregunta inquietante comenzaba a anidar en su mente: ¿qué secretos había ocultado su madre? ¿Qué oscura verdad podría liberarlas? La nahuala detalló con sus dedos desgastados, líneas en su mano que parecían marcadas por el tiempo. Una vida por una vida. Si no estás dispuesta a perder a alguien, entonces siempre estarás atrapada en este ciclo de terror. La verdad se encuentra en el corazón del sacrificio. No. No te escuches, mamá, la interrumpió Lucía, y por primera vez su voz estaba llena de valentía. No podemos hacer lo que ella pide. No podemos. Pero Valeria sentía cómo su mente luchaba entre el deseo de proteger a su hija y la creciente desesperación. Vio la imagen de su madre en su mente, un rostro que había perdido demasiado tiempo atrás. Si mi madre estuvo aquí, ¿qué sacrificio hizo? Los ecos de la duda resonaban en su corazón. Tu madre fue una de las brujas que encerré, Valeria. Ayer noche, en un ritual olvidado que volvió a cobrar vida. Sacrificó su esencia para darme poder, y tú ignoras su herencia. La nahuala sonrió, y en sus ojos había un destello de triunfo. Una maldición oculta apretaba los lazos familiares, y Valeria se sintió atrapada en un laberinto de sombras. No. La historia termina hoy, Valeria gritó, aunque la incerteza nublaba su voz. No permitiré que mis raíces sean de dolor. Pero la nahuala se acercó, la oscuridad envolviendo más cada rincón de la habitación. Sin embargo, el poder de vivir o morir está en tus manos, Valeria. Tienes una opción. Cada sílaba parecía un ladrón en la noche, robando cada vestigio de esperanza. Valeria sintió un frío escalofrío que le recorría la columna. En un arranque de valor, comenzó a murmurar un antiguo canto que había escuchado de su madre en sus sueños. Las palabras surgían como ecos en el ahora, un hilo que abría el umbral del tiempo. Sabía que para confrontar la oscuridad tendría que ir a la raíz del sacrificio. Por todas las brujas atrapadas por las sombras que me danzan en la mente, renuncio a lo que no soy, gritó Valeria, y mientras lo hacía, el aire a su alrededor empezó a vibrar. La nahuala, al ver esto, se convulsionó, gritando con una rabia iracunda. No puedes liberarlas. No quieres saber lo que tienes que perder. Pero Valeria ya no podía retroceder. Enfrentó la tormenta con la llamativa luz que surgía de su interior, sintiendo que el sacrificio era la única clave para romper el ciclo. Pero entonces, una risa cavernosa resonó. De entre las sombras apareció una nueva figura, el rostro familiar de su madre, atrapada en un instante de dolor. ¿Qué has hecho, Valeria? Una voz desgarradora le retumbó en el pecho, atravesando el velo de la realidad, y el tiempo pareció detenerse. La revelación de su madre trajo consigo un peso inimaginable. Las decisiones se precipitaban, y el abismo ya no era un simple vacío. Era el eco de un legado que amenazaba con tragarlas. ¿Sería capaz de sacrificar lo que más amaba, o tendría que enfrentarse a la verdad que la condenaba a un horror aún mayor? La tormenta se alzó, los gritos de las brujas resonando en el aire, y Valeria, entre el amor por su hija y el eco de un sacrificio que le llamaba, se dio cuenta de que la pesadilla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de nacer nuevamente de las cenizas de su pasado o se vería atrapada en la perdición eterna? Valeria sintió que el tiempo se desvanecía a su alrededor. La imagen de su madre, torcida por el dolor, la miraba con ojos llenos de un entendimiento profundo, como si conociera cada rincón del costo que su decisión implicaba. Soy parte de ti, no te alejes de mí. Susurró su madre, y Valeria, en un estado de trance, se vio atrapada entre dos mundos, el de la vida y el de lo desconocido. La nahuala, con su risa burlesca, hizo un gesto que hizo temblar la habitación. ¿Ves? La debilidad de tu corazón es lo que me fortalece. Es la historia de las brujas, la historia de tu madre. Un sacrificio por otro, una vida que renace de las cenizas de otra. Cada palabra era un veneno deslizante, cuya verdad caía sobre Valeria como un manto helado. Lucía, en su inocencia, no comprendía la magnitud del conflicto. Mamá, quédate conmigo, suplicó,
pero el eco de su voz pareció ahogarse entre las sombras que crecían. La pequeña miraba a su madre con ojos tan llenos de confianza que el corazón de Valeria se retorcía. «No puedes perderme». «Cállate», gritó la nahuala, y con un movimiento de manos, el aire pareció cortarse. Un silencio aún más profundo se estableció, y Valeria notó cómo las sombras comenzaron a tomar forma, visibles y peligrosas. La leyenda, el sacrificio, ahora parecía estar bailando a su alrededor, listos para devorarla. Valeria, la voz de su madre se alzó otra vez, como un lamento que atravesaba el tiempo. «Estás a punto de cometer el mismo error. No te dejes llevar por el miedo». Las sombras se retorcieron, palpitando en un ritmo aterrador. Un frío glacial la hizo temblar y las sombras comenzaron a acercarse a Lucía. «Mamá. Tengo miedo», gritó la niña, y esas palabras se convirtieron en un grito desgarrador que rasgó el velo de la oscuridad. Valeria sintió como si su corazón se desgarrara en un mar de desesperación. Con cada latido, Valeria luchaba contra la decisión que la nahuala le había impuesto. La tentación del poder y la posibilidad de liberarse de la maldición eran una carga demasiado pesada. La sala en la que se encontraban se estremecía, como un animal herido clamando por la salvación. «¿Qué valor tienes para enfrentarme? Esa luz que crees tener no son más que sombras desvanecidas», la nahuala continuaba, implacable. Y a cada palabra, el abismo parecía abrirse un poco más, una invitación a lo oscuro, al horror que ofrecía. Valeria respiró hondo, su mente comenzaba a clarear en medio de la niebla del temor. «No. Yo romperé el ciclo», sus palabras se alzaron como un rayo, y la fuerza en su voz sorprendió a la nahuala. Pero el ecosistema de la oscuridad no estaba listo para permitir que un simple humano se alzara sobre su martillo de cadena. «Si quieres liberarlas, entonces debes asumir lo que eso significa», advirtió la nahuala, mientras una sinfonía de risas siniestras resonaba en la habitación. «El sacrificio siempre tendrá un precio». Ahora el terror se convirtió en una danza. Valeria miró a Lucía, sintiendo el latido del amor por su hija en cada fibra de su ser. «No puedo perderte», murmuró, y en un giro delirante, la voz de su madre volvió a resonar. «Cada decisión desencadena nuevas decisiones. Cállate, cállate». Valeria gritó, ahora su voz llena de furia. «No necesitas seguirme en esta historia, aquí termina». Y al pronunciar esas palabras, un destello de luz surgió a su alrededor, pareciendo contener la esencia de las brujas atrapadas. Sin embargo, la reacción de la nahuala fue inmediata. La sombra se expandió, su forma monstruosa casi tocando el infinito. Las risas se convirtieron en gritos, pero Valeria sintió como una nueva energía comenzaba a brotar en su interior. Justo en ese instante, un nuevo terror se instaló en su corazón, la posibilidad de que la luz no fuera suficiente para rescatar a las almas perdidas. «¿Qué eres dispuesta a sacrificar, Valeria?», inquirió la nahuala, su voz ahora un suave susurro que echaba raíces en la mente de la madre. Y el ciclo de terror y desesperación apenas comenzaba a revelarse, mientras la mente de Valeria lidia con la verdad oscura que amenazaba con quebrarla. El sacrificio sería tan simple como dejar ir una parte de ella, o el costo sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. El abismo rugió, y en ese momento, un secreto ancestral comenzó a liberarse con la fuerza de un torrente desbocado. Valeria, al borde de la desesperación, se preguntó si podría enfrentar la oscuridad que siempre había habitado en su sangre. ¿Acaso sus decisiones conducirían hacia la redención o hacia una muerte aún más atroz que la infelicidad que ya conocía? Con cada latido, el poder de la nahuala se sentía más cerca, las sombras se balanceaban a su alrededor, y Valeria sintió como, por primera vez, el abismo la aceptaba con un nuevo eco resonando en su alma oscuro como la obsidian. «¿Y si el sacrificio eres tú misma?». Valeria se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El aire se tornó pesado, como si cada respiro la empujara más cerca de lo inevitable. La nahuala, con su sonrisa retorcida, avanzó deslizándose entre las sombras. «¿Ves? Ya entiendes, Valeria. La magia no se regala, se arrebata». Lucía, aún temblando, buscó la mano de su madre, con sus ojos grandes reflejando temor y confusión. «Mamá, ¿qué va a pasar?». La pureza de su voz rasgó el silencio denso.
Valeria sintió un frío intenso recorrerle la espalda, era el terror de perder a su única razón de vivir. ¿Estás dispuesta a afrontar el oscuro camino que se abre ante ti? La nahuala giró su cabeza, destacando su figura envuelta en sombras. Cada bruja tiene un precio, y el tuyo podría ser la vida misma de esa niña. Valeria sintió que el pánico la atravesaba como cuchillos. No quería ser parte de esa horrible danza, no quería que Lucía pagara por su legado. No voy a dejar que la toques, afirmó, aunque su voz temblaba. El ambiente se oscureció aún más, cuando un frío y ominoso viento comenzó a circular, soplando desde el rincón más oscuro de la habitación. Las sombras comenzaron a retorcerse y gritar, susurros agudos emergieron de su profundidad. Cada palabra de la nahuala parecía resonar con una extraña melodía macabra que envolvía a Valeria. Para romper el ciclo, debes realizar el sacrificio más profundo. ¿Listo para perderlo todo, Valeria? La nahuala alzó una mano, revelando un objeto brillante y retorcido, un medallón que emanaba energía maligna. La madre miró con horror. ¿Eres capaz de entregar tu propia esencia, tu vida, para salvar a tu hija? Las palabras de la nahuala se sentían como cenizas en su lengua, un veneno que la roía por dentro, un grito desgarrador resonó en su interior. No voy a dejar que me manipules. Pensó en su madre, en las historias de sacrificios, en las advertencias que jamás creyó. Pero en este momento, realmente había otra opción. Lucía, aún aferrando la mano de su madre, parecía estar aún más asustada. Mamá, no quiero que te vayas. Cada palabra de la niña era como un puñal, y Valeria sintió que su corazón se rompía, aceleradamente, se retorció en su propia angustia. ¿Qué si el sacrificio soy yo? ¿Eso te hará más fuerte, la próxima vez? En sus entrañas, una revuelta desbocada. La lucha se manifestaba como una tormenta en su interior, la oscuridad deseando devorarla mientras la luz de su amor la mantenía en pie, pero el tiempo se desgranaba. La nahuala se acercaba, y los ecos de antiguas voces se mezclaban en un clamor ensordecedor, como si las almas perdidas urgieran a Valeria a actuar. No puedes posponer la decisión, Valeria. El temor es un buen aliado, pero tu valor lo puede romper. Con un último aliento, una chispa de esperanza brotó en ella. Si existe alguna forma de salvar a mi hija, sintió una energía desconocida fluir y, por un instante, el medallón en la mano de la nahuala brilló intensamente, como si también entendiera que los destinos de madre e hija estaban a punto de entrelazarse de una forma nunca vista. La nahuala sonrió, pero no había alegría en su expresión. Entonces deberás enfrentar la verdad del sacrificio, dijo, y la habitación comenzó a vibrar. Las sombras danzaban, y el espacio parecía distorsionarse. ¿Qué verdad? Valeria preguntó, sintiendo que su voz se perdía en el eco de las sombras. Enfrenta lo que siempre has temido, tus miedos más profundos. Entonces, de súbito, Lucía comenzó a desvanecerse, como arena que se escapa entre los dedos de una mano desesperada. No. Valeria extendió su mano hacia su hija, pero las sombras se multiplicaron, aplastando el tiempo y el espacio, tragándose la esencia de lo que una vez había sido su vida normal. Con el corazón en la garganta y una determinación renovada, Valeria se irguió frente a la nahuala. No. No es así como termina. La luz comenzó a brotar en su pecho, apoderándose de su voluntad, y en un instante que pareció eterno, se enfrentó al abismo, lista para descubrir lo que estaba dispuesta a sacrificar. Mientras la nahuala se reía, sabiendo que en cada elección puede haber un horror que no puede ser deshecho. Los espejos de tu alma se romperán, y descubrirás lo que realmente eres, Valeria. ¿Listo para la verdad? Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y Valeria supo que, ya fuera con luz o oscuridad, el verdadero terror apenas comenzaba a ser revelado. La habitación giraba y las sombras crujían como si estuvieran vivas, atormentadas por secretos inconfesables. Valeria sintió su piel erizarse. Era como si cada rincón de ese oscuro espacio ocultara un grito mudo, una advertencia atrapada entre las paredes. Sus ojos se centraron de nuevo en la nahuala, quien se movía con una calma aterradora, disfrutando cada instante de la angustia de madre e hija.
Los espejos de tu alma se romperán, repetía la nahuala, y esas palabras resonaban en la mente de Valeria como el eco de un tambor que anunciaba lo inevitable. Mira adentro de ti, Valeria. Lo que encuentres no será un regalo con cada respiro, la atmósfera se volvía más densa. La luz que brotaba en el pecho de Valeria brillaba con intensidad, pero las sombras no se detenían. Se deslizaron hacia ella, apretando cada vez más, como serpientes que buscan devorar todo a su paso. Mamá, la voz de Lucía sonó apagada, como si estuviera atrapada en un lugar lejano. ¿Dónde estoy? El pánico en su voz hizo que la resolución de Valeria se agudizara. No podía permitir que su hija quedara atrapada en ese limbo oscuro. Valeria, el sacrificio es inevitable. Cada una de nosotras ha caído en la trampa de la ambición, tú no eres la excepción. La nahuala parecía disfrutar su papel, como si cada palabra formada por sus labios deformes, absorbiera el coraje de Valeria. Con un grito ahogado, Valeria se enfrentó a su peor temor, la culpa que cargaba por las decisiones del pasado. Su madre, su abuela, todas las mujeres que habían caído bajo la maldición de la nahuala. Las historias contadas en susurros en la penumbra del hogar ahora cobraban vida, desdibujándose entre ecos de sufrimiento. No, gritó Valeria. Tenía que romper el ciclo. Sentía como el poder del medallón comenzaba a afectar su mente, aportándole visiones de lo que podría perder. No tengo miedo de enfrentar la verdad. Haré lo necesario para salvar a Lucía. Cada palabra que pronunciaba era un voto, un acto de determinación. Las sombras alrededor comenzaron a contorsionarse, transformándose en figuras del pasado, en rostros que Valeria había amado y perdido. La imagen de su madre, clamando por ayuda, cruzó ante ella, y un terror helado la invadió, apretando su corazón como un tornillo. Mamá, no. No voy a dejar que esto continúe. Lucía lo vale. La nahuala empezó a reír, una risa perturbadora que parecía surgir de 100 gargantas. ¿Y qué harás, Valeria? ¿Vas a sacrificar a las almas que amas para salvar a esa niña? ¿Ese es el precio que estás dispuesta a pagar? Valeria sintió una oleada de furia. Si la nahuala pensaba que podía manipularla, se había equivocado. No, nunca la sacrificaré. No lo haré, por favor, gritó, buscando una salida, un claro entre la espesa oscuridad que las rodeaba. He dicho que los espejos de tu alma se romperán. Cada parte oscura de ti se revelará. La voz de la nahuala se volvía más profunda, resonando en la cámara como si fuera un eco de 1000 almas prisioneras. De repente, las sombras se arremolinaron y formaron un abismo delante de Valeria. En él, visiones de su vida se desdoblaban, pérdidas, miedo, arrepentimiento. La realidad comenzaba a desvanecerse. Desesperada, miró hacia donde Lucía había estado y sintió como la luz en su pecho palpitaba. No voy a dejarte caer en sus manos. El vacío llamaba, pero el amor que sentía por su hija era más fuerte que cualquier temor. Valeria se plantó en medio de las sombras, cargando consigo la decisión que trascendería lo inimaginable. Haré lo que sea necesario. Ninguna de nosotras será parte de tu juego. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con el caos que se desataba a su alrededor. Hoy, no solo se luchaba por la vida de Lucía. La esencia de su propia alma se encontraba al borde de una decisión que podía cambiarles a ambas para siempre. La nahuala sonrió con malignidad, así sea. Te haré ver la verdad, pero ten cuidado, Valeria, la sangre llama a la sangre, y el precio será más alto de lo que imaginas. Y al pronunciar esas palabras, las sombras se abalanzaron sobre Valeria, llevándola a un oscuro trance donde el sacrificio se convertía en un eco de su elección. ¿Qué verdades y visiones le revelarían las sombras? Podría salir de allí sin perderse a sí misma en la oscuridad. El caos la atrapó, y Valeria supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Valeria sintió que la oscuridad se cerraba como un abrazo lacerante. Era como si el peso de los recuerdos perdidos, de las decisiones no tomadas, la atrajera hacia una profundidad sin fin. La risa de la nahuala retumbaba en su cabeza, un eco aterrador que resonaba con cada pulso de su corazón. El abismo a su alrededor pulsaba, una puerta abierta a sus miedos más íntimos. ¿Qué verdad es esta que debo enfrentar?, gritó Valeria, su voz desgarrada, mientras luchaba contra la fuerza que la intentaba tragar.
En medio de las sombras, imágenes de su vida emergieron, confusas pero vívidas. Vio a su madre, la angustia en su rostro, el sacrificio que había hecho por ella. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, y comprendió que no solo estaba enfrentando a la Nahuala, sino también a su herencia, a la historia de dolor que le habían legado. Mamá. La voz de Lucía atraviesa el oscuro mar de sombras. No dejes que te atrape. Valeria sintió que su corazón se comprimía. El rostro de su hija, la pureza de su amor, la impulsó a seguir adelante. Con un último esfuerzo, se plantó firme, recordando las leyendas que su madre le había contado bajo la luz de la luna. Soy más fuerte que tus mentiras, Nahuala. El aire a su alrededor comenzó a agitarse, las sombras retrocedieron ligeramente, como si su luz interna desafiara la oscuridad. Mi amor por Lucía es el fuego que me alimenta. No voy a dejar que este ciclo continúe. Mientras las imágenes se desvanecían, Valeria vio a su madre nuevamente. Tú eres la clave, Valeria. Enfréntame, no el abismo. Yo también sufrí las consecuencias de nuestras decisiones, pero tú puedes romper la cadena. En ese instante, la Nahuala lanzó un grito de furia, una tormenta de sombras se cernió sobre ellas con una fuerza devastadora. Nunca serás libre, Valeria. Sin embargo, la verdad se apoderó de su ser. No estoy sola. La luz emanó de su pecho, creciendo hasta iluminar la habitación con una calidez proyectada por el amor auténtico. Lo que he perdido no me define. Hoy rompemos la maldición. Las sombras gritaban, retorciéndose, mientras la Nahuala daba un paso atrás, sorprendida. No puedes. Eres solo un simple humano. Soy más que eso, replicó Valeria con determinación. Soy madre. He visto el horror, he caminado por la oscuridad, pero el amor siempre ilumina mi camino. La luz creció hasta formar un escudo brillante a su alrededor. Por todas las brujas atrapadas, por cada vida que ha sido consumida, renuncio a este ciclo, gritó Valeria, y la luz estalló en un espectáculo de brillantez, envolviendo toda la habitación. Las figuras de las brujas comenzaron a desvanecerse, liberadas del poder corrupto de la Nahuala que las había atrapado. Las almas ascendieron, sus gritos de terror se transformaron en susurros de libertad. Valeria. La voz de su madre resonó, y su imagen, ahora radiante, se acercó a ella. Has roto la maldición. Has elegido el amor, y con ello, la luz ha ganado. La Nahuala, furiosa, desapareció en un grito ensordecedor, su esencia dispersándose como cenizas en el viento. Todo lo que quedaba era silencio, pero un silencio lleno de esperanza. La oscuridad se disolvió, dejando a Valeria y Lucía en un resplandor cálido y acogedor. Mamá. Lucía se acercó, su rostro iluminado por una suave sonrisa. ¿Lo logramos? Valeria se agachó, abrazando a su hija con todas sus fuerzas, dejando que las lágrimas de alegría fluyeran. Sí, mi amor. Lo logramos. Estamos a salvo. Con el tiempo, Valeria descubrió que la veracidad de su legado no estaría marcada por el miedo o la culpa, sino por el amor que había cultivado y por las decisiones que tomaría para forjar una nueva historia con Lucía. Ya no serían prisioneras de las sombras, eran libres. Mientras caminaban hacia el horizonte de un nuevo día, Valeria sintió la paz que había estado buscando. Sostenía la mano de Lucía con una firmeza renovada, sabiendo que estaban listas para enfrentar cualquier desafío, juntas. La historia de la Nahuala no se repetiría, habían cambiado el rumbo, era el cierre de un capítulo. Espeluznante, pero el comienzo de una nueva vida, ahora es tu turno. No esperes más. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan a tocar tu corazón. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo es crucial para que continúe creando contenido que amas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué creyeron que pasaría? Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal, así que hazlo ahora.